Hay una verdad que pocos se atreven a afrontar. Puede que hayas pasado toda tu vida intentando ser diferente a tus padres, prometiéndote a ti mismo que nunca repetirías los mismos errores. Pero cuando miras a tus hijos, reconoces en ellos los mismos patrones que juraste romper, la misma inseguridad que llevaste en silencio, el mismo miedo que nunca nombraste, la misma ira que te tragaste durante años. Como si todo lo que encerraste dentro de ti hubiera encontrado una forma de salir, de manifestarse precisamente en aquellos a quienes más querías proteger. Freud dedicó su vida a descifrar este inquietante misterio. ¿Por qué repetimos lo que más nos ha hecho sufrir? Y lo que es más importante, ¿por qué nuestros hijos acaban viviendo exactamente lo que intentamos ocultarles? La respuesta no está en lo que dijiste o hiciste conscientemente. Está en lo que negaste, reprimiste, fingiste que no existía, porque el inconsciente no desaparece cuando lo ignoramos. Solo encuentra otros caminos, otras bocas para hablar, otros cuerpos para habitar, y los cuerpos más cercanos, los más vulnerables, son siempre los de nuestros hijos. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas reacciones suyas parecen surgir de la nada? ¿Cómo se comportan de formas que nunca les enseñaste, pero que, de alguna manera extraña, reconoces? No es una coincidencia, no es pura genética, es transmisión psíquica, es la herencia invisible que se transmite de generación en generación, no a través de palabras o lecciones, sino a través de lo que no se dijo, de lo que se sofocó, de lo que se barrió bajo la alfombra de la conciencia. Y quizás lo más perturbador sea darse cuenta de que has transmitido precisamente lo que más intentabas proteger, esa inseguridad que enmascaraste con rigidez, ese miedo que disimulas con control, esa carencia que ocultaste con distancia. Todo eso está ahí, vivo, latiendo en la vida de tus hijos como si fuera suyo. Y lo más doloroso, solo te das cuenta de ello cuando ya es demasiado tarde, cuando el patrón ya se ha instalado, cuando tu hijo ya carga con el peso que debería haber sido solo tuyo. Pero aquí hay algo que Freud también nos enseñó. Reconocer esta verdad no es el final, es el comienzo de la única forma real de liberación. Porque mientras no veas lo que has transmitido, el ciclo continúa. Pero en el momento en que tienes el valor de mirar de frente y decir, esto vino de mí, algo comienza a romperse. La constatación llega como un puñetazo en el estómago. Estás ahí, observando a tu hijo o hija en un momento cualquiera. Puede ser una discusión, una decisión que tomaron, la forma en que reaccionan ante el miedo o el rechazo, y de repente lo ves. No es solo parecido, es idéntico. Eres tú a los 20 años. Eres tú en la misma encrucijada emocional, cometiendo el mismo error, repitiendo el mismo patrón destructivo que has pasado décadas intentando superar. Y en ese instante, una pregunta devastadora te atraviesa. ¿Cómo es posible si nunca he hablado de ello? ¿Si lo he ocultado también? ¿Si he hecho todo lo posible para que no pasaran por lo que yo pasé? La primera reacción es siempre la negación. No puede venir de mí. Debe ser influencia de otras personas. Debe ser su personalidad, algo que han aprendido en la escuela, con sus amigos, en algún otro lugar. Porque aceptar que tú, precisamente tú, que te has esforzado tanto por ser diferente, eres la fuente de ese patrón, eso duele demasiado. Es como descubrir que no fuiste el escudo protector que creías ser, sino el canal de transmisión de la misma herida que intentaste curar. Que hay algo aún más perturbador en este descubrimiento. No solo estás viendo cómo se repite el patrón, estás viendo sus consecuencias. Estás viendo a tu hijo tomar decisiones que sabes que le harán daño. Estás viendo a tu hija sabotear su propia felicidad de la misma manera que tú sabotearas la tuya. Y quieres gritar, quieres advertirle, quieres decirle, no lo hagas. Yo ya he vivido esa historia y sé cómo termina. Pero, ¿cómo puedes? ¿Cómo explicar que reconoces ese comportamiento? Porque es tuyo, porque salió de ti, porque tú plantaste esa semilla sin darte cuenta. Freud lo llamó compulsión a la repetición, y no es algo que hacemos por elección consciente. Es un mecanismo inconsciente, automático, casi como si la psique tuviera memoria propia e insistiera en revivir experiencias no resueltas. Pero aquí está el punto más cruel. Cuando no resuelves algo en ti mismo, el inconsciente encuentra otras formas de expresarlo, y los hijos, al estar tan cerca,
al compartir no solo genes, sino todo un entorno emocional, se convierten en los receptores naturales de estas transmisiones invisibles. No estamos hablando de algo vago o abstracto, es concreto, es visceral. Piensa en ese padre que vivió toda su vida con miedo a no ser suficiente, pero nunca lo admitió ante nadie, ni siquiera ante sí mismo. Construyó una fachada de control, de rigidez, de exigencia. Nunca lloró delante de sus hijos, nunca mostró fragilidad. Pensaba que así los estaba protegiendo, enseñándoles a ser fuertes. Pero el hijo crece y se convierte en un adulto paralizado por el miedo al fracaso, incapaz de arriesgarse, sintiendo siempre que nada de lo que hace es suficiente. No heredó la fuerza de su padre, heredó el miedo que su padre ocultaba detrás de la fuerza, o esa madre que pasó su infancia sintiéndose invisible, no amada, pero que nunca procesó ese dolor. Se convirtió en apariencia en una mujer independiente que no necesita a nadie. Crió a sus hijos con distancia emocional, creyendo que así aprenderían a valerse por sí mismos, y la hija crece repitiendo el mismo patrón: relaciones superficiales, incapacidad para vincularse profundamente, una sensación constante de vacío que no sabe de dónde viene. Está viviendo la carencia que su madre negó, está sintiendo el abandono que su madre nunca admitió haber sentido. Lo que más asusta de este descubrimiento es darse cuenta de que has transmitido precisamente lo que más luchaste por ocultar. No fue lo que dijiste, fue lo que callaste, no fue lo que mostraste, fue lo que reprimiste, porque el inconsciente no tiene voz propia. Entonces toma prestada la voz, el cuerpo, la vida de quien está más cerca. Tus hijos no están repitiendo lo que vieron, están viviendo lo que tú sentiste y nunca pudiste nombrar. Y hay un detalle que lo hace aún más doloroso. Muchas veces solo puedes verlo cuando ya son adultos, cuando miras atrás y te das cuenta de que todas esas señales estaban ahí. Esa ansiedad desproporcionada aún en la infancia, ese miedo exagerado, esa reacción intensa a situaciones que deberían ser sencillas. Lo viste, pero no ataste cabos, no te diste cuenta de que eran reflejos de lo que habitaba en ti. Y ahora, al ver el cuadro completo, la culpa llega con toda su fuerza. ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo dejé que ellos cargaran con lo que era mío? Pero la culpa, por dolorosa que sea, es también la primera señal de que algo está cambiando. Porque solo quien tiene conciencia puede sentir culpa. Solo quien reconoce puede empezar a reparar. Y es precisamente ahí donde la historia puede tomar otro rumbo. Pero para ello, necesitas entender cómo se produce esa transmisión. Necesitas ver los mecanismos invisibles que operan cuando no se dice nada, pero todo se siente. La gran ilusión es creer que lo que no decimos simplemente deja de existir, que si conseguimos enterrar lo suficientemente profundo un dolor, un trauma, un miedo, permanecerá allí, quieto, sin molestar a nadie. Pero Freud pasó toda su vida demostrando lo contrario. El inconsciente nunca olvida, no borra nada, solo archiva. Y todo lo que se archiva allí, tarde o temprano, encuentra la manera de volver a la superficie. Lo que reprimes no desaparece, solo deja de estar disponible para tu conciencia. Es como cerrar con llave una habitación de la casa y tirar la llave, pensando que lo que hay dentro ha dejado de formar parte de tu vida. Pero la puerta sigue existiendo, la habitación sigue ahí, y de vez en cuando algo se filtra por debajo de la puerta. Un olor extraño, un ruido sordo, una incómoda sensación de que algo va mal, aunque no sepas decir exactamente qué. Y ahí es donde reside el peligro de esta transmisión silenciosa. No hace falta hablar de un trauma para transmitirlo. De hecho, es precisamente el silencio lo que intensifica la transmisión, porque cuando algo no se puede nombrar, cuando no se encuentran palabras, se manifiesta de otras formas, en el tono de voz, en la tensión del cuerpo, en la mirada que se desvía, en la rigidez de una regla que parece exagerada, en la sobreprotección que ahoga, en la distancia emocional que congela. Freud nos mostró que el inconsciente tiene su propio lenguaje. No es el lenguaje de las palabras, sino el lenguaje de los símbolos, de las sensaciones, de los síntomas. Y ese lenguaje no respeta las barreras que la conciencia intenta construir. Se filtra, se desborda, se comunica incluso cuando juras que lo estás guardando todo en secreto.
Tus hijos no necesitan saber lo que te ha pasado para cargar con las consecuencias. Absorben la atmósfera emocional del hogar como si fuera el aire que respiran. Y un niño es extremadamente sensible a esa atmósfera. Percibe cuando hay miedo en el ambiente, aunque nadie hable de ello. Siente cuando hay ira reprimida, aunque todos sonrían educadamente. Capta la tristeza no expresada, la ansiedad disimulada, el resentimiento oculto. Y como no tiene forma de nombrar o comprender esas sensaciones, las incorpora como si fueran suyas, como si ese miedo, esa ira, esa tristeza fueran parte natural de quien es. Imagina a un hombre que creció en la pobreza extrema, pasó hambre, vio a sus padres sufrir por falta de dinero, pero cuando se hizo adulto, logró la estabilidad financiera. Nunca más pasó necesidades. Nunca les contó a sus hijos lo que había vivido, pensando que así los protegería de ese recuerdo doloroso. Pero algo en él nunca se relajó. Guarda cada centavo con ansiedad. Se irrita cuando alguien desperdicia comida. Le aterroriza gastar en superfluos. Y los hijos, que siempre han tenido lo suficiente, crecen con una ansiedad inexplicable en relación con el dinero. Se sienten culpables cuando compran algo para ellos mismos. Viven con miedo a la escasez, incluso cuando hay de sobra. No saben por qué, pero el padre lo sabe, o al menos debería saberlo. Esto ocurre porque el inconsciente no distingue entre el pasado y el presente. Para él, la amenaza del hambre sigue activa, aunque racionalmente el hombre sepa que está a salvo. Y esa amenaza fantasma contamina el ambiente. Los hijos no entienden por qué sienten esa tensión, pero está ahí, impregnada en cada gesto del padre, en cada reacción desproporcionada, en cada momento de angustia disfrazada de prudencia. Freud nos mostró que existe una lógica en el inconsciente, pero es una lógica diferente de la razón. Es una lógica de símbolos, de sensaciones, de asociaciones. Y lo que no se ha procesado en la vida de los padres se convierte en materia prima para que el inconsciente de los hijos lo procese. Es como si recibieran un rompecabezas desmontado, sin saber qué imagen forma, y pasaran la vida tratando de juntar las piezas de una historia que no es suya, pero que moldea completamente quiénes son. Y lo más cruel de todo es que precisamente lo que más intentas ocultar se convierte en lo que más absorben. Porque la represión crea una intensa carga emocional. Cuanto más empujas algo hacia abajo, más energía psíquica gastas manteniéndolo alejado de la conciencia. Y toda esa energía no se contiene, se filtra, se esparce, contamina el ambiente emocional que la rodea. Tus hijos sienten el peso de esa represión, incluso sin entender lo que es, y terminan cargando no solo el contenido original, sino también toda la angustia que sentiste al intentar ocultarlo. Por eso tantos hijos cargan miedos que no tienen sentido, ansiedades desproporcionadas, reacciones emocionales que parecen surgir de la nada, porque están sintiendo ecos de experiencias que nunca vivieron, pero que están inscritas en el inconsciente familiar. Están viviendo la versión no resuelta de traumas ajenos, como si fueran propios. Y mientras sigas creyendo que silenciar es proteger, este ciclo se perpetuará, porque no solo se transmiten los traumas obvios, también se transmiten los terrores cotidianos que nunca nos atrevemos a nombrar. Existe una forma de comunicación que ocurre antes de las palabras, más profunda que cualquier discurso. Es el lenguaje corporal, la tensión en los hombros cuando surge un determinado tema, la mandíbula que se bloquea ante ciertas situaciones, la respiración que se acelera sin motivo aparente, la mirada que se desvía cuando alguien se acerca emocionalmente. Tu cuerpo guarda todo lo que tu boca se niega a decir, y tus hijos aprenden a leer ese cuerpo como quien descifra un código antiguo, absorbiendo cada gesto, cada microexpresión, cada silencio cargado. Un niño no necesita entender cognitivamente lo que está pasando para sentir que algo no está bien. Es un puro sensor emocional. Cuando la madre dice, todo está bien, pero todo su cuerpo grita desesperación, el niño cree en el cuerpo, no en las palabras. Cuando el padre sonríe, pero sus puños están cerrados, el niño registra la contradicción y aprende que hay emociones demasiado peligrosas para ser expresadas, que hay sentimientos que deben ocultarse incluso cuando explotan por dentro. Freud descubrió algo fundamental. El cuerpo no miente, puede somatizar, puede enfermar,
puede crear síntomas inexplicables, pero siempre dice la verdad que la conciencia intenta negar. Y en una familia, ese cuerpo que no miente está constantemente emitiendo señales. El niño las capta todas. Puede que no sepa nombrar lo que siente, pero su sistema nervioso registra cada descarga de adrenalina del padre, cada suspiro ahogado de la madre, cada momento de tensión que flota en el aire como humo invisible. Piensa en una mujer que lleva dentro una tristeza antigua, tal vez una depresión nunca tratada, nunca admitida. Ella funciona. Trabaja, cuida de la casa, de los hijos, pero hay una lentitud en sus movimientos, una ausencia en su mirada, un cansancio que no es solo físico. Ella nunca habla de ello. Cree que está protegiendo a sus hijos al mantener una apariencia de normalidad, pero el hijo crece sintiendo ese peso. No sabe cómo llamarlo, pero reconoce la sensación. Es como si la tristeza de su madre se hubiera instalado también en él, como un huésped permanente. Se convierte en un adulto que vive con una melancolía de fondo, sin poder explicar de dónde viene, o ese hombre que vivió en constante estado de alerta porque creció en un entorno violento. Incluso años después, en un entorno seguro, su cuerpo no se relaja. Se sobresalta con ruidos repentinos, comprueba las puertas 3 veces antes de dormir, siempre se sienta de espaldas a la pared. Y sus hijos, que nunca han vivido la violencia, desarrollan el mismo estado de hipervigilancia. Duermen mal, se sienten inseguros sin motivo aparente, están en guardia permanente contra amenazas que no existen, pero que el cuerpo del padre insiste en señalar. Freud nos enseñó sobre la conversión histérica, cuando los conflictos psíquicos se transforman en síntomas físicos. Pero hay algo aún más sutil que ocurre en las familias, una especie de contagio corporal. Los niños no solo observan, sino que incorporan literalmente los patrones de tensión de los padres. Aprenden a contraer los mismos músculos, a respirar con la misma restricción, a cargar el cuerpo con la misma rigidez. Es una transmisión muscular, nerviosa, visceral, y están los silencios, esos momentos en los que algo debería decirse, pero no se dice. Cuando alguien muere, y nadie llora delante de los niños. Cuando hay conflicto, pero todos fingen que todo es normal. Cuando hay secretos familiares que todo el mundo conoce, pero nadie menciona. Esos silencios no son vacíos, son densos, están cargados de todo lo que no se puede decir. Y los niños sienten ese peso. Se dan cuenta de que hay algo importante que se oculta, y eso les genera una ansiedad difusa, una sensación de que existe peligro en ciertos territorios emocionales. El silencio enseña que algunas cosas están prohibidas, que ciertos sentimientos no deben existir, que ciertas verdades son demasiado peligrosas para salir a la luz, y el niño aprende a callarse también, aprende a reprimir lo que siente, aprende que expresar emociones es arriesgar algo, aunque no sepa exactamente qué, y así se perpetúa el patrón. Una nueva generación que guarda, que esconde, que silencia, que somatiza. Puede que nunca le hayas dicho a tus hijos que la tristeza es inaceptable, pero si cada vez que sentías tristeza te encerrabas en tu habitación, te obligabas a sonreír, te ocupabas obsesivamente con tareas para no sentir, se lo enseñaste. Puede que nunca hayas dicho que la ira es peligrosa, pero si cada vez que sentías ira te la tragabas, apretabas los dientes, salías de la habitación sin decir nada, transmitiste el mensaje. El cuerpo habla, el silencio grita, y tus hijos están escuchando todo lo que crees que estás ocultando. Por eso, tantos adultos padecen síntomas que no pueden explicar. Dolores crónicos sin causa física, opresión en el pecho en situaciones que deberían ser tranquilas, nudo en la garganta cuando tienen que hablar de sentimientos. Estos síntomas cuentan una historia que nunca se ha verbalizado. Son la expresión corporal de emociones que nunca se les permitió existir. Y a menudo esa historia comenzó mucho antes que ellos, en los cuerpos silenciosos de sus padres. Los miedos son quizás la herencia más común y devastadora, porque el miedo tiene una cualidad visceral, primitiva. No necesita una explicación racional para instalarse. Basta con sentir el miedo del otro para que se convierta también en el tuyo. Y cuando ese miedo proviene de los padres, de las personas que deberían representar la seguridad, se arraiga aún más profundamente. Freud observó que muchas fobias no tenían su origen en traumas directos de la persona, sino en experiencias que nunca había vivido conscientemente.
empezó a darse cuenta de que había una transmisión, una especie de memoria emocional que se transmitía de generación en generación. Los miedos de los padres se convertían en los miedos de los hijos, incluso cuando no había una razón lógica para ello. Hay un miedo específico que aprisiona a miles de personas, el miedo al abandono. Y casi siempre tiene su origen en algo que vivieron los padres. Quizás la madre fue abandonada en la infancia por un padre que se marchó, creció con esa herida abierta, esa sensación de no ser suficiente para ser amada, pero nunca lo procesó, nunca habló de ello. Se convirtió en adulta, tuvo hijos e inconscientemente comenzó a transmitir ese terror. Se pega a sus hijos, llama 10 veces al día, entra en pánico cuando quieren hacer algo solos. No es que sea controladora por maldad, es que el miedo a perder, el miedo a ser abandonada, es tan grande que lo contamina todo, y el hijo crece sintiendo ese miedo como si fuera suyo. Desarrolla ansiedad por la separación, le cuesta crear vínculos saludables porque siempre espera ser abandonado. Sabotea las relaciones en el momento en que empiezan a intimar, porque es mejor marcharse antes de que le dejen. Está viviendo el abandono que vivió su madre, aunque nunca lo haya experimentado directamente. Otro miedo que se transmite con una fuerza aterradora es el miedo a la escasez. Proviene de aquellas familias que pasaron hambre, que vivieron privaciones extremas. Los abuelos lo perdieron todo en una guerra, en una crisis, en una tragedia. Los padres crecieron escuchando historias de carencias, de pérdidas, de inseguridad, e incluso cuando la situación cambia, incluso cuando hay abundancia, ese miedo permanece. Se manifiesta en la incapacidad de disfrutar de lo que se tiene, en la ansiedad constante por el futuro, en la culpa por cualquier placer o gasto. Los hijos heredan esta relación tortuosa con la abundancia. Pueden tenerlo todo, pero viven con una sensación de carencia. Trabajan compulsivamente porque creen que en cualquier momento todo puede derrumbarse. Acumulan, guardan, no pueden relajarse. Están atrapados en un miedo que pertenece a una época que nunca vivieron, luchando contra una amenaza que ya no existe, pero que sigue siendo real dentro de ellos, y está el miedo a la intimidad, quizás uno de los más silenciosos y destructivos. Proviene de aquellos padres que fueron traicionados, heridos, expuestos en su vulnerabilidad. Aprendieron que abrir el corazón es peligroso, que confiar es arriesgarse a ser destruido. Entonces construyeron muros, se convirtieron en personas que no se entregan, que mantienen la distancia incluso en las relaciones más cercanas, y los hijos crecen en ese ambiente emocionalmente árido, donde el afecto es escaso, donde la cercanía es amenazante. Se convierten en adultos que no saben cómo vincularse, que huyen cuando alguien se acerca demasiado, que destruyen las relaciones por miedo a ser destruidos primero. Viven solos, no por elección, sino porque el miedo heredado es más fuerte que el deseo de conexión. Y muchas veces ni siquiera saben que ese miedo no nació en ellos. Es un fantasma que habita en la familia desde hace generaciones. Lo que hace que estos miedos sean aún más aprisionadores es que se disfrazan de cuidado, de protección, de amor. El padre que prohíbe a su hijo arriesgarse no se ve a sí mismo como controlador, sino como protector. La madre que ahoga con preocupación no se da cuenta de que está transmitiendo su propio terror, cree que solo está cuidando bien. Y los hijos, por amar a sus padres, absorben esos miedos como si fueran regalos valiosos, como si cargar con ese peso fuera una forma de honrar a quienes los criaron. Si reconoces alguno de estos patrones, si ves tus propios miedos reflejados en la vida de tus hijos, tal vez sea el momento de detenerte y considerar algo. Tienes el poder de interrumpir esto. Y si estas reflexiones le están llegando al alma, si siente que necesita comprender mejor estos mecanismos para liberarse finalmente y liberar a sus seres queridos, tal vez sea el momento de profundizar. En el canal hay otras reflexiones que pueden ayudarle a comprender estas capas. Suscríbase y active las notificaciones para no perderse ningún contenido que pueda ser la clave para esta transformación. Porque reconocer el miedo es el primer paso, pero comprender de dónde viene y cómo romperlo lo cambia todo. El miedo no tiene por qué ser una sentencia eterna. Se puede reconocer, nombrar, devolver a quien le pertenece. Tus hijos no tienen por qué cargar con terrores que no son suyos. Pero eso requiere que mires a tus propios fantasmas y les digas,
Esto se acaba aquí, conmigo. Cuando finalmente te das cuenta de lo que has transmitido, cuando reconoces tus propios patrones destructivos reflejados en la vida de tus hijos, la culpa llega con una fuerza devastadora. Es una culpa específica, diferente a cualquier otra, porque no se trata de algo que hayas hecho intencionadamente. Se trata de algo que se te escapó sin control, algo que transmitiste precisamente cuando intentabas proteger. Y hay una voz interna cruel que comienza a decir: has arruinado a tus hijos, les has transmitido exactamente lo que juraste que nunca transmitirías. Has fallado en lo único que realmente importaba. Esa voz puede ser paralizante, puede hacerte rendirte, creer que el daño es irreversible, que no hay nada más que hacer. Pero Freud nos enseñó algo fundamental sobre la culpa. Tiene dos caras. Existe la culpa neurótica, la que aprisiona, la que castiga eternamente, la que no sirve para nada más que para torturar. Y existe la culpa que señala responsabilidad, la que duele porque muestra que tienes conciencia, que te importa, que algo en ti quiere reparar. La culpa que sientes ahora, por muy dolorosa que sea, es en realidad un signo de salud psíquica, porque significa que has salido de la negación, significa que has dejado de proyectar la culpa en los demás, de justificar, de minimizar. Has mirado dentro de ti y has reconocido: esto vino de mí. Y ese reconocimiento, aunque duela, es lo que abre espacio para la transformación, porque la verdad es esta: no puedes cambiar lo que no reconoces. Mientras estabas en negación, mientras creías que los problemas de tus hijos no tenían nada que ver contigo, el patrón seguía repitiéndose. Pero ahora que lo ves, ahora que lo sabes, tienes una opción. Y ahí es donde la culpa puede transformarse en algo productivo, en responsabilidad. La responsabilidad no es lo mismo que la culpa paralizante. La responsabilidad es decir: te transmití esto inconscientemente, pero ahora que lo sé, puedo hacerlo de otra manera. Puedo empezar a repararlo. Y reparar no significa borrar el pasado. Significa ofrecer algo nuevo en el presente. Significa dar a tus hijos lo que necesitan ahora: la verdad. La verdad puede ser simple, pero es profundamente liberadora. Es acercarse a su hijo, aunque ya sea adulto, y decirle: me he dado cuenta de que te transmití miedos que eran míos. Esa ansiedad que sientes por el dinero, esa dificultad para confiar en las personas, esa sensación de no ser nunca suficiente, mucho de eso vino de mí. No porque quisiera, sino porque yo mismo nunca lo resolví. Y lo siento mucho. Esta conversación no lo resuelve todo mágicamente, pero hace algo crucial: separa lo que es de él de lo que es tuyo. Le devuelve al hijo el derecho a mirar su propia vida y decir: esto no es totalmente mío, me lo inculcaron. Y esa separación es el comienzo de la liberación, porque mientras el hijo piense que esos miedos, esas inseguridades, son parte natural de quien es, estará atrapado. Pero cuando entiende que fueron heredados, que vinieron de fuera, gana la posibilidad de cuestionarlos, de confrontarlos, de elegir no cargarlos más. Freud demostró que gran parte del trabajo terapéutico consiste precisamente en eso, en reconocer lo que pertenece a quién, en devolver a los padres lo que era de los padres, en separar la propia historia de la historia familiar. Y tú, como padre o madre, puedes facilitar este proceso. Puedes ser honesto sobre tus propias heridas. Puedes admitir tus fallos. Puedes mostrar que tú también eres humano, que tú también cargas con dolores sin resolver. ¿Y sabes lo que eso hace? Además de liberar a tu hijo, también te libera a ti. Porque cargar con la culpa en silencio, fingir que nada ha pasado, solo perpetúa el patrón de represión. Pero cuando hablas, cuando asumes tu responsabilidad, cuando reparas en la medida de lo posible, estás haciendo algo que tal vez tus propios padres nunca hicieron. Estás rompiendo el ciclo. Hay algo más que hay que decir sobre esta culpa. No significa que hayas sido un mal padre o una mala madre. Significa que has sido humano, que has cargado con heridas, que has tenido límites, que has hecho lo mejor que has podido con los recursos emocionales que tenías en ese momento. Y reconocerlo no disminuye el dolor que causaste, pero lo pone todo en una perspectiva más real, más humana. La culpa, entonces, no tiene por qué ser tu enemiga. Puede ser la brújula que te muestra el camino. Duele porque tienes amor. Te molesta porque quieres hacer las cosas de otra manera. Y eso, por sí solo, ya es transformador.
Porque lo peor no es haber transmitido patrones destructivos de forma inconsciente. Lo peor sería darse cuenta de ello y no hacer nada. Sería seguir negándolo, seguir repitiéndolo, seguir permitiendo que el peso pase a la siguiente generación. Tienes la oportunidad de ser diferente, de ser quien detuvo la cadena, de ser quien miró hacia adentro, reconoció la sombra, asumió la responsabilidad y ofreció reparación. No perfección, no ausencia de errores, sino presencia, verdad. El valor de decir me equivoqué y ahora haré lo que pueda para arreglarlo. La pregunta que más atormenta cuando finalmente ves lo que has transmitido es esta. ¿Aún hay tiempo? Mis hijos ya son adultos. Los patrones ya están establecidos. El daño ya está hecho. ¿Existe realmente la posibilidad de una transformación? ¿O esta conciencia ha llegado demasiado tarde, sirviendo solo para aumentar el peso de la culpa? Freud nos da una respuesta que puede parecer dura a primera vista, pero que en realidad conlleva esperanza. El inconsciente no conoce el tiempo. Para él, el pasado y el presente coexisten. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa la edad de tus hijos o la tuya, la posibilidad de reinterpretar siempre está abierta. Lo que se ha transmitido puede reconocerse. Lo que se ha heredado puede devolverse. El ciclo puede interrumpirse, pero esta liberación exige algo muy específico. La palabra, no cualquier palabra, la palabra verdadera, la que nombra lo que siempre ha estado ahí, pero nunca se ha dicho, la que rompe el silencio que sustentaba la transmisión. Porque mientras todo permanece en el territorio de lo no dicho, el patrón sigue operando libremente, pero cuando hablas, cuando pones en palabras lo que estaba reprimido, algo se desplaza. Imagina esta conversación. Te sientas con tu hijo adulto y le dices, me he dado cuenta de algo que necesito contarte. Ese miedo que tienes a no ser suficiente, esa ansiedad que te paraliza cuando tienes que tomar decisiones importantes. Creo que eso viene de mí, porque yo crecí sintiendo exactamente lo mismo. Mis padres me hicieron sentir que nunca era lo suficientemente bueno, y sin querer, incluso intentando protegerte de eso, te lo transmití. En la forma en que reaccionaba ante tus logros, en la forma en que exigía la perfección, en el miedo que tenía a que fracasaras. Lo siento mucho, ese peso era mío, no tuyo. Esta no es una conversación fácil. Expone la vulnerabilidad, admite el fracaso, reconoce el dolor causado, pero hace algo esencial. Separa, devuelve, le muestra al hijo que lo que lleva consigo no es totalmente suyo, que hay un origen, que hay una historia previa. Y esa comprensión por sí sola ya es liberadora, porque cuando su hijo entiende que ese miedo, esa inseguridad, ese patrón destructivo fue heredado, gana una distancia crítica. Puede mirar eso y decir, eso no soy yo, eso me fue impuesto, y a partir de ese reconocimiento puede elegir, puede decidir no cargar más con eso, puede comenzar a cuestionar las creencias que parecían tan naturales, tan parte de quién es. Freud siempre insistió en que la cura pasa por la palabra. Lo que no se puede decir sigue actuando en las sombras. Lo que se nombra se puede afrontar. Y ese nombramiento no tiene por qué venir solo del terapeuta. Puede venir de usted. Usted, que lo transmitió inconscientemente, ahora puede, conscientemente, ofrecer la clave de la liberación. Y hay algo más que esta conversación hace. Te humaniza a los ojos de tus hijos, porque hasta ese momento, tal vez te veían de una manera idealizada o en el otro extremo, demonizada. Pero cuando admites tus propias heridas, cuando muestras que tú también fuiste hijo de alguien, que tú también heredaste dolores, que tú también estás atrapado en patrones que no elegiste, te vuelves humano. Y eso lo cambia todo. Tus hijos pueden, por fin, verte como alguien que también ha sufrido, alguien que también lo intentó, alguien que también se equivocó, no por maldad, sino por limitación. Y esa comprensión abre espacio para algo que tal vez no existía antes. La compasión. No la compasión que justifica y excusa todo, sino la compasión que reconoce la complejidad, que entiende que nadie es solo víctima o verdugo, que todos somos parte de una cadena de dolores transmitidos. Pero atención, esta conversación no trata de deshacerse de la culpa transfiriéndola a tus propios padres. No se trata de decir, no fue culpa mía, fue culpa de mis padres. Se trata de reconocer la cadena, sí, pero también de asumir la responsabilidad por tu eslabón en ella. Se trata de decir,
Yo recibí esto, pero fui yo quien te lo transmitió, y ahora sabiéndolo, quiero ayudar a romperlo. Y después de esta conversación, ¿qué viene? Viene la posibilidad de construir algo nuevo. No se trata de borrar el pasado, se trata de crear un presente diferente. Se trata de que tú demuestres, a través de tus acciones, que puedes ser diferente, que puedes escuchar sin juzgar, que puedes estar presente de forma real, que puedes sostener su vulnerabilidad porque ahora sostienes la tuya propia. Esa es la reparación posible. No es magia, no deshace lo que se ha hecho, pero abre un camino donde antes solo había repetición. Y tus hijos, al verte cambiar, al verte tener el valor de mirar hacia adentro y transformarte, reciben el mayor permiso, el permiso para cambiar ellos mismos, porque nadie transforma lo que no ve. Y tú, al hacer visible lo invisible, al nombrar lo que estaba en la sombra, les estás ofreciendo el mapa que les permite encontrar su propia salida. Al final, lo que dejas a tus hijos no son los bienes materiales que has acumulado, los consejos que les has dado o la educación que les has proporcionado. El mayor legado es este, la conciencia, la capacidad de mirar hacia adentro y reconocer lo que es suyo y lo que ha heredado, el valor de interrumpir lo que hay que interrumpir, la sabiduría de saber que la liberación no es la ausencia de dolor, sino la elección de no transmitir dolores que no pertenecen a quienes vienen después. Freud dedicó su vida a demostrar que el inconsciente gobierna mucho más de lo que imaginamos, que nos mueven fuerzas que no controlamos, recuerdos que no son solo nuestros, patrones que atraviesan generaciones. Pero también nos mostró que la conciencia es revolucionaria, que el simple acto de sacar a la luz lo que estaba en la sombra ya transforma, que reconocer es el primer paso para elegir, y eso es exactamente lo que tú puedes ofrecer, la posibilidad de elegir. Tus hijos se enfrentarán a dificultades, tendrán sus propios dolores, sus propios retos. Eso es inevitable. La vida trae sufrimiento a todos, pero hay una enorme diferencia entre sufrir por algo que es tuyo, que forma parte de tu viaje, y sufrir por algo que te fue impuesto sin tu consentimiento, una herencia invisible que ni siquiera sabías que llevabas contigo. Cuando rompes el ciclo, cuando tienes el valor de decir conmigo se acaba, no estás garantizando que tus hijos tendrán una vida sin dolor. Estás garantizando que tendrán la oportunidad de vivir su propio dolor, no el tuyo. Que podrán construir sus propias historias, cometer sus propios errores, encontrar sus propios caminos, libres del peso fantasma de generaciones anteriores. ¿Y sabes lo que pasa cuando haces eso? Tú también te liberas, porque mientras lo mantenías todo reprimido, mientras fingías que no habías transmitido nada, tú también estabas atrapado, atrapado en la negación, atrapado en la culpa no reconocida, atrapado en el miedo a mirar de frente lo que hiciste. Pero cuando lo asumes, cuando lo dices, cuando reparas en la medida de lo posible, algo en ti se libera. Dejas de ser solo el repetidor inconsciente de viejos patrones y te conviertes en el transformador consciente, aquel que miró su propia sombra y decidió que no tenía por qué contaminar a nadie más. Eso no te hace perfecto, no borra los errores, pero te coloca en un lugar diferente, el lugar de quien elige, aunque sea tarde, aunque sea con imperfección, hacer las cosas de otra manera. Tus hijos lo recordarán, quizás no inmediatamente, quizás les lleve años comprender plenamente el regalo que les has dado, pero algún día, cuando ellos mismos sean padres, cuando se enfrenten a sus propias sombras, a sus propias transmisiones involuntarias, recordarán que tú tuviste valor, que te detuviste, que rompiste la cadena, y eso les dará valor para hacer lo mismo. El verdadero legado no es la ausencia de errores, es la conciencia de ellos. No es no haber transmitido nunca dolor, es tener el valor de reconocer que lo has transmitido y ofrecer reparación. No es haber sido el padre o la madre perfectos, es haber sido lo suficientemente humano como para admitir los fallos y aún así seguir intentándolo. Y aquí hay algo que pocos dicen, pero que hay que decir. Al hacer este trabajo de conciencia, al mirar tus propias heridas e interrumpir la transmisión, estás sanando no solo el futuro, sino también el pasado. Estás ofreciendo a tus propios padres, aunque ya no estén aquí, aunque nunca hayan podido hacer lo mismo, una forma de redención, porque estás demostrando que la cadena se puede romper.
que el sufrimiento no tiene por qué ser eterno, que es posible transformarlo. Al final, liberar a tus hijos del peso que era tuyo es también un acto de amor propio, porque significa que has dejado de castigarte eternamente en silencio y has decidido hacer algo constructivo con la culpa. Has transformado el remordimiento en responsabilidad. Has transformado la negación en reconocimiento. Has transformado la repetición en transformación. Y ahora sigues adelante. No como alguien que lleva una carga eterna de culpa, sino como alguien que sabe que hizo todo lo posible, que miró hacia adentro, que nombró lo que necesitaba ser nombrado, que devolvió lo que no pertenecía a los hijos, y que, al hacerlo, también se liberó a sí mismo. Ahora quiero saber de ti, ¿qué miedo o patrón reconoces haber transmitido a tus hijos sin darte cuenta? ¿Y qué puedes hacer hoy para empezar a devolverles lo que nunca debió haber sido suyo? Deja tu reflexión en los comentarios. A menudo, escribir sobre ello ya es el primer paso para transformarse. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal.